Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Separado de ti, nada puedo hacer. El tema que compartimos hoy, en esta noche, es llenos de gozo y del Espíritu Santo. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bueno, estamos viendo que, mis hermanos, la iglesia cristiana, la iglesia cualquiera que se llame, pero que sea una iglesia que profesa a Jesucristo como el Señor, es una iglesia que tiene indudablemente que pasar por adversidades, tiene que pasar por situaciones difíciles. Y ante esas adversidades, mis hermanos, que son necesarias, el Señor nos manda que nosotros debemos de ser llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué nos dice esto? ¿Qué significa? ¿Para qué es el gozo y ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, mis hermanos, la palabra del Señor nos llama a que seamos discípulos llenos de gozo y del Espíritu Santo en tiempos difíciles. Dice este versículo, Hechos 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Eso es algo muy importante, mis hermanos, porque los discípulos aquí en esa situación en la que estaban encontrando, venían de pasar o estaban pasando por pruebas, por dificultades, por adversidades, y sin embargo, mis hermanos, dice la Escritura en este verso que los discípulos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Bueno, esta palabra, mis hermanos, o la palabra de Dios, estaba llegando en el momento exacto, estaba llegando en el mejor momento, cuando ellos podían creer que eso significaba algo en sus vidas. ¿Qué significaba la palabra de Dios en esos momentos, mis hermanos? Significaban problemas, aunado a los que ya tenían. Porque acuérdense que aquí los apóstoles, Pablo y Bernabé, estaban compartiendo el evangelio y a los judíos. Y sin embargo, los judíos no quisieron escuchar el mensaje. Dijeron: no, eso no es para nosotros, no te creemos. Entonces Pablo y Bernabé dijeron: bueno, entonces vamos a predicarle a los gentiles. Ahí estaban los gentiles, o sea, los que no eran judíos, sí, como usted y como yo, que no somos judíos de nacimiento, pero allí estaban escuchando el mensaje. Y esta palabra de Dios para ellos, llega en el momento exacto, cuando creer en ella, escuchen, significaba los problemas serios. Todos aquellos que en este momento decidían creer en Jesús, había una cosa muy importante en sus vidas. ¿Sabes qué era? Problemas. Creer en Jesucristo, entonces, hoy en día, aceptar la palabra del Señor es sinónimo de problemas, situaciones difíciles. Pero también el Señor nos dice que en esos momentos los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Eso es algo que marcaba a los verdaderos discípulos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ¿cuántos han pensado que cuando se convierten al Señor, entre más leo la Biblia, entre más oro, entre más quiero poner en práctica la Biblia, más problemas tengo, ¿verdad?
Y no solamente lo piensas, se te vienen encima. Y dices, pero mira, ahora que estoy yendo a la iglesia, pero mira, ahora que leo la Biblia, ahora que ya quiero ponerme bien con Dios, vienen los de Coppel a embargarme. No, no se crean. Vienen, estoy hablando de situaciones difíciles, ¿no? Complicadas, que dices, no aparecían. Y ahora que me quiero meter más a las cosas de Dios, Dios mío, pero parece que vinieron la avalancha de problemas. Eso es lo que pasa, mis hermanos. Es necesario, es vital. Por eso, uno de los requisitos y una de las cualidades de un discípulo es estar lleno de gozo. ¿Sí? Es estar lleno del Espíritu Santo. Es estar lleno de la fuerza del Señor. Estos problemas, mis hermanos, significaban una cosa. Si verdaderamente podían entender, significaba la llenura del Espíritu Santo. Significaba gozo, gozo en sus vidas. Bueno, Pablo y Bernabé, unos versículos anteriores, fueron expulsados de la ciudad. No queremos, le dijeron, que vengas y prediques. Pero alguien se gozó con esa palabra. ¿Y saben quiénes eran? Los gentiles. Dijeron, porque Pablo les dijo, bueno, pues si ustedes no quieren, yo voy a ir a los de enfrente. Ellos quieren que les hablemos de Cristo. Y los gentiles dijeron, véngase Pablo y Bernabé. Sí, claro que sí, predícanos. Porque había llegado la salvación. Ahora, creer en Jesucristo, mis hermanos, tiene un alto costo. Vivir la vida de Cristo tiene un alto costo. Por eso es importante que entendamos, mis hermanos, que aunque los Pablo y Bernabé fueron expulsados, los discípulos tenían gozo. Esto nos lleva a pensar exactamente que los líderes de la iglesia, los pastores, aquellos que nos preceden en el evangelio, o nos presiden más bien, pagan un alto precio. Desde luego sin queja, porque Pablo y Bernabé llevaron el mensaje. Los gentiles lo reciben con gozo. Pero ¿qué pasó con Pablo y Bernabé? Para afuera. Fueron expulsados. No los queremos aquí. Aún a pesar de el sufrimiento personal de ellos como líderes, habían dejado la semilla sembrada en los corazones de los gentiles. Por eso era vital que ellos mostraran exactamente eso, el gozo, ¿sí? Aunque ellos sufrían por amor a los hermanos, sufrían la persecución y el oprobio, para que la iglesia, en ese gran gozo y en esa llenura del Espíritu Santo, fuera fortalecida, Esto implica entonces cómo los verdaderos cristianos siempre debemos de ser, a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas. Tenemos que estar llenos del gozo y del Espíritu Santo. Bueno, es importante, mis hermanos, porque todos sabemos de los problemas, ¿verdad? Todos conocemos las dificultades que hay en la vida diaria, pero somos llamados a estar llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces esto? Significa, escuchen, entendimiento y sabiduría espiritual. Ese gozo y esa llenura del Espíritu Santo significaba entendimiento y sabiduría espiritual. Pero, ¿para qué? ¿Por qué? Para entender que todos esos problemas que estaban pasando y los problemas que vendrían en sus vidas estaban formando su carácter. ¿Cuánta gente, mis hermanos, al no entender los principios claros de la palabra del Señor, se dejan vencer por los problemas, por las adversidades, por las situaciones difíciles? No entienden por qué y reniegan y quieren pelear con Dios por lo que les sucede. Cualquier cosa, ¿por qué, Señor?
Yo pensé que me iba a ir mejor ahora que te conozco. El Señor tiene propósitos excelentes para ti. Pero los problemas y las dificultades y las adversidades, mis hermanos, nos tienen que llenar de gozo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para entender. Aunque muchas cosas que nos pasan, no entendemos por qué nos suceden. Yo estaba orando por esto y me sale todo lo contrario, ¿sí o no? Yo estaba pidiéndole que esto y viene esto otro. El Señor sabe por qué sucede, pero Él quiere que tú sepas los porqués. ¿Por qué sucede eso en tu vida? Mira, hay veces que no entendemos muchas cosas, ¿sí o no? ¿Por qué le suceden a los cristianos cosas negativas? ¿Por qué se enferman también los cristianos? También. Pero en el entender, mis queridos amigos y hermanos, está el verdadero gozo. El entender en la sabiduría espiritual, podemos entender que Dios tiene un propósito, que Dios de alguna manera soberana lo permite. ¿Cuántas personas al no entender esto se alejan del camino del Señor? No, yo no le entro. Está muy difícil. Yo no entiendo. La verdad me confundo todo. Yo no quiero seguir en esto. Mejor me voy a otro lugar donde no me exija nada, donde yo llego simplemente y sin complicaciones me siento y que me den. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que entiendas cuáles son sus propósitos, la sabiduría que viene de Dios para saber todos los problemas, las dificultades, que tú puedas entenderlo claramente, que Dios tiene el control de tu vida. Bueno, entonces dice este versículo que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Este gozo, mis hermanos, y esta llenura del Espíritu Santo es una responsabilidad de un discípulo. Si tú eres un discípulo de Jesús, tú tienes la responsabilidad, escucha, de estar lleno de gozo y lleno del Espíritu Santo. Aquel que, aunque en muchas ocasiones no entiende lo que está pasando, puede confiar en Dios. Más allá del entendimiento natural, porque claramente muchas cosas no entendemos, ¿verdad? No sabemos, inclusive cosas de la Biblia, versículos que lo leemos y decimos, ay, yo no entiendo eso, ¿qué quiere decir? No, ahí hay una laguna de mentiras en esos versículos. Escuchas por ahí que dicen, pero un corazón cimentado en la palabra del Señor, en ese gozo y en esa llenura del Espíritu, que aunque en ese momento no entienda lo que pasa o esa parte de la Biblia, va a saber que su vida está firme. Entiende que Dios tiene un propósito. Y sabes, puede entender que al Dios al cual está sirviendo no es un Dios, ¿sí?, que simplemente se está dedicando a aventar milagros. No es un Dios que a todos les va a dar bendiciones. Sí, vengan a esta iglesia, aquí les vamos a dar bendiciones. Sí, ustedes nada más vengan, es todo lo que tienen que hacer. Aquí hay para aventar para arriba. Ese es un Dios falso, milagrero, que muchos tienen. Pero, mis hermanos, es una mentira creer en ese tipo de manifestaciones llamadas el Evangelio, porque no son correctas. Los discípulos, pasando por pruebas y dificultades, aceptaron el Evangelio con gozo y llenos del Espíritu Santo. Entendieron que habían sido marcados para seguir y servir a Jesús, aún a pesar de los problemas. Es una responsabilidad entonces que tú y yo tenemos, ser llenos del Espíritu Santo
y estar llenos de gozo. Pero, mis hermanos, esto no significa la risa, ¿sí? Ni tampoco una actitud positiva y una mente abierta a las formas del mundo, a pensar como el mundo es y decir, bueno, esto es el evangelio, esto es la iglesia. No, sino ser fortalecidos en el hombre interior. Algo dentro de ti tiene que estar fortalecido, no emocional, no sentimental. Todo lo que tú sepas y entiendas de Dios, vas a entender lo que es con un propósito. Un gozo que el Señor pone de saber que aunque no tienes para la renta, que aunque no tienes para suplir una necesidad que hay en casa, aunque no tienes para esto, hay un gozo en tu corazón de saber que sirves al Dios que es el dueño de todo. Que dices, no entiendo, pero el Señor sí sabe lo que tiene que hacer. El Señor lo va a hacer en su tiempo, ¿sí o no? Ese es un gozo en el cual somos llamados a vivir los discípulos, que aunque no entendemos, en el momento sabemos que Dios lo puede hacer. Y si no lo hace, Él sabe sus propósitos, ¿sí o no? El gozo, mis hermanos, no va a desaparecer de nuestra vida, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, no es que me esté riendo, no es que llegue a una iglesia donde tenga que gritar y todo me den o tenga que dar dinerito para comprar algo allí en la iglesia. Ya me vendieron esto, ya me vendieron aquello. Eso le encanta a la gente. ¿Por qué? Porque no quieren pensar, no quieren confiar. Por eso es mejor el Dios milagrero en el que quieren creer. Dime cuánto cuesta, yo lo compro. Mira, tú llévate esta agüita y con esta te vas a sentir muy bien, porque ya la bendijo San Cachuchín. Entonces, de verdad, pero yo la veo un agua normal. No, tú la ves así, pero si tú te la tomas con fe, te va a costar 100 pesos. Deja ahí tu ofrenda de 100 pesos y llévate tu agua bendita y vas a ver que donde la rocíes, donde la pongas, claro, a la gente le va a encantar. ¿Cómo es posible que la gente quiere creer eso? ¿Sí o no? Claro, porque están con la mente cerrada. El gozo del Señor, mis hermanos, la llenura del Espíritu Santo es más que simplemente las manifestaciones sobrenaturales de Dios en nuestras vidas. Es entender los propósitos de Dios en nuestras vidas. Conocer, entender en la sabiduría los propósitos de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Efesios capítulo 3, en el verso 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Fíjense, ¿cuáles riquezas son las riquezas de su gloria? La gente que no entiende, la gente que no tiene el gozo del Señor como fortaleza o la llenura del Espíritu Santo, se dejan ir por Dios te va a dar un carro nuevo, Dios te va a dar un trabajo mejor, Dios va a aumentarte tu sueldo. Mañana que tú llegues en tu empresa, tú decláralo y que el Señor te va a dar un aumento de sueldo. Claro, eso es lo que le gusta escuchar a la gente. Ahora, ¿Dios puede hacer eso? Claro que sí. Dios conoce tus necesidades. Dios conoce mis necesidades. Pero Él quiere que aprendas a conocerle, a saber más de Él, que conozcas su corazón. Por eso dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué? El ser fortalecidos. No, yo quiero dinero, yo quiero que llueva oro. No, yo quiero un milagro. A mí que no, yo esas cosas, ¿para qué me sirven fortalecidos? Yo quiero cambiar de carro.
Yo quiero cambiar de casa. Yo quiero un dinerito para irme de vacaciones, por ejemplo. No, dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecidos en el poder del Señor, en el hombre interior. Puedes entender que aunque no tienes, que aunque está escasa la situación, que aunque situaciones difíciles, aunque no entiendo lo que está pasando, tú eres un hombre y una mujer que debe de ser fortalecido en el hombre interior. Esas son las riquezas de su gloria, el poder entender que Dios tiene planes mucho mejores que el darte lo material. Cuando uno puede entender que Dios quiere fortalecernos con poder en el hombre interior, mis hermanos, lo exterior, lo que necesitamos, viene siendo lo de menos. El Señor lo hace a su tiempo. Esta actitud, mis hermanos, entonces, de ser fortalecidos o de ser llenos del Espíritu, implica un cambio interno en el corazón que debe de afectar, escuchen, lo que piensas. Venimos a la iglesia no buscando un milagro. Venimos a la iglesia no queriendo una señal. Venimos a la iglesia a escuchar de Dios, a crecer en conocerle más. Claro que el Señor obra sanidad. Claro que el Señor obra un milagro en tu vida. Pero cuando tú entiendes que hay un mejor propósito por el cual nos reunimos, entonces puedes entender que en tu mente ya hay cambios. Ya no piensas como pensabas antes. Ya no te enojas con Dios. Ya no te enojas tan fácilmente con tu vecino, con tu familiar. Ahora entiendes que Dios tiene mejores propósitos, porque esa actitud está cambiando en tu corazón. Afecta lo que piensas, afecta lo que sientes. O sea, el estar lleno de gozo y lleno del Espíritu Santo afecta lo que sientes, y afecta cómo tú actúas. Y eso, mis hermanos, nos permite enfrentar los desafíos con mayor fortaleza y decisión. Suceda lo que suceda en tu vida ahora como un cristiano, escucha, Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito. Cualquier cosa que te asaltaron y te quitaron el celular y a punta de pistola, o te amenazaban ahí, dame tu celular, tú también, y te quitaron junto con 3, 4 más que andaban ahí esperando el camión. ¿Qué vas a hacer? Tú sabes que Dios tiene un propósito mejor. Señor, no sé, no entiendo qué me pasa, no, que estoy cubierto con tu unción. El ratero no la dio. ¿Me entienden? Porque tanto al justo como al injusto le llueve, ¿sí o no? La gran diferencia es que tú entiendes lo que está pasando. Tú sabes que Dios tiene propósitos mejores que un celular. Y aquel que lo entiende dice, bueno, Dios me va a dar un celular mejor. Ay, Señor, pues a ese que me asaltó, Señor, pues tócalo allá en su casa y trabaja con él, Señor, en tu nombre, ¿sí o no? Y que cuando abra ahí mi celular pueda ver ahí la Biblia. Y que diga, ¿y esto qué? Tú no sabes lo que Dios en su soberanía puede hacer. No sabes. Pero tenemos que entender, mis hermanos, que todo lo que podemos entender, llenos de gozo y del Espíritu Santo, enfrentamos todo desafío con fortaleza y con decisión. Es por eso, mis hermanos, que el ser discípulo de Jesús no tiene fecha de caducidad, porque cada día entendemos cada vez más, conocemos más de Dios. Ya no nos vamos con el sentimiento,
Ya no nos vamos con el emocionalismo de que, oh, pues aquí no sucede nada. Oigan, ¿y por qué cuando es el tiempo de, por qué no hay aquí campañas? Oiga, ¿y por qué no traen a alguien que ore por la gente, que se caigan y que se retuerzan aquí en el suelo? Esas son manifestaciones de gente que no entiende verdaderamente los planes de Dios. Nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros, dándonos sabiduría, entendimiento de por qué o de los porqués en nuestras vidas. Y esto, mis hermanos, significa una alegría profunda y duradera que proviene de la relación correcta que yo tengo con Dios. Se me acabó la unción, ya se me acabó el agua, voy a ir por más. Un verdadero cristiano sabe dónde puede encontrar el agua del Señor: en su relación, en su comunión, en su oración, en la lectura de la palabra. Allí está el agua del Señor que sacia todo nuestro ser, ¿sí o no? No necesitamos que nos transien. ¿Sí o no? ¿Están conmigo en eso? ¿Por qué? Porque ya entendemos que hay una alegría profunda, una llenura del gozo y del Espíritu Santo que proviene de una relación con Dios correcta. Gálatas 5, versículo 22. Vaya conmigo al Gálatas 5, versículo 22 y 23. ¿Ya lo tienen? Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Y cuál sigue? Gozo. ¿Y qué más? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Bueno, y empieza y siguen los frutos ahí, ¿no? Pero fíjense, el segundo fruto del Espíritu en nosotros es gozo. Cuando somos cristianos maduros, discípulos maduros, y entendemos el propósito de Dios, no andamos buscando señales, ni queremos señales, porque sabemos que Dios está aquí. Sabemos que Dios está aquí. Sabemos que Él reina. Y no necesitamos que manifestaciones extraordinarias o extrasensoriales vengan y nos llenen. Ay, es que no sentí nada. Es que ahora yo no sentí nada. No, es que no se trata de sentimiento ni de emocionalismo. El Señor está aquí. Cristianos maduros en medio de las dificultades. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Imagínate todo lo que hay. El que no entiende dice: ay, ¿eso para qué me sirve? Ay, no, yo no quiero eso. Yo mejor quiero que me dé para pagar la renta. Ah, o sea, Dios es el que te tiene que sacar de tus deudas. O sea, ¿crees que Dios nada más está para ayudarte y te metes en un problema y te saca, y luego te metes en otra vez en el problema y te vuelve a sacar? ¿Crees que eso es? Es más que eso, mis hermanos. Quiere que crezcamos en conocerle, en saber y en entender que llenos de gozo y del Espíritu Santo significa que aún a pesar de todas las dificultades de nuestra vida, como mamá sola, mamá solamente con tus hijos, sin esposo, el esposo con un trabajo que no le da mucho para la economía de la casa, tantas adversidades que hay, un hijo que anda por ahí medio así, medio rebelde, ¿verdad? Medio fuera de control y no puedes controlarlo y no sabes de él y peleonero y te pelea por todo. Un hijo así son problemas serios. Pero ni por sobre todas esas cosas, mis hermanos, debe de quitarnos el gozo del Señor, la llenura del Espíritu Santo, porque alguien lleno del Espíritu Santo y con gozo puede entender que Dios está obrando. Amén. Dios está obrando. El gozo, entonces, es uno de los primeros frutos del Espíritu.
No es una emoción superficial, sino una evidencia visible de una vida dominada por el Espíritu Santo. Escuchen. ¿Sí? Es una evidencia visible de una vida dominada o bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, este versículo clave que tenemos en la Biblia, que es nuestra base, dice: llenos del Espíritu, llenos de gozo y del Espíritu Santo. No va a depender de circunstancias externas. Podemos entonces también decir que la obediencia que tuvieron los discípulos al cumplir la voluntad de Dios, porque dice que cuando escucharon el mensaje de Pablo y Bernabé, se llenaron de gozo. Fueron llenos de gozo y del Espíritu Santo, aun a sabiendas que allí estaban los problemas, aun a sabiendas que había alborotadores en contra del Evangelio, y que el ser discípulo o cristiano en ese momento o en ese tiempo era cuestión de muerte, era cuestión de persecución. Y sin embargo, los discípulos estaban llenos de gozo, porque entendían que lo externo no era tan importante como lo interno. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, en el verso 6, los discípulos, mis hermanos, cumplieron con la voluntad de Dios y experimentaron ese gozo y esa plenitud del Espíritu Santo. ¿Han experimentado en las adversidades el gozo del Señor? Que dices: no sé, pero no me preocupa. Que me amenazó el vecino y que me dijo: yo voy a ir y te voy a hacer picadillo y que te voy a hacer carnitas y que vas a ver, porque no sabes ni por qué, yo no le hice nada. Pero tú sabes que el Señor te tiene en sus manos, ¿sí o no? Experimentas un gozo que ese gozo impide que tengas miedo, que tengas temor, y que cuando te digan: si vuelves a ir ahí con ellos, olvídate de que existo, te voy a dejar, te voy a abandonar, y a ver qué haces, a ver cómo pagas tus deudas, a ver cómo pagas la casa. Dile: órale, si te quieres ir, ahí está la puerta, yo estoy firme en el Señor. O sea, hay algo que dice: no me espanté, no me asustó. ¿Les ha pasado? Pero en otras ocasiones, no, era un terror tu vida, ¿sí o no? Estabas estresado, estabas estresada, tenías miedo de todo y no ha llegado. ¿Y qué pasó? ¿Ahí dónde anda? Ahora confías en el Señor de tal manera que el gozo del Señor está ahí contigo. La llenura del Espíritu Santo está contigo de tal manera que te fortalece. Y puedes exactamente, mis hermanos, experimentar ese gozo y esa plenitud del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo ¿qué? La palabra, fíjense, en medio de gran tribulación. Ay, pero si es que mucha gente que no entiende dice: lo que menos quiero es que me hables de eso. No quiero que me hables de la Biblia ahorita, no, háblame de otra cosa, dime mejor, préstame el dinero mejor y ya. Y tú le dices: no, hermanita, bueno, no es hermanita, no, prima, necesitas al Señor, ¿sí o no? No, llévame ahí, ponte a orar, ándale, haz algo, pero ya deja de hablarme de eso. Solucióname mi problema, te dicen. Tú necesitas a Cristo, familiar. Y fíjate, este versículo es muy, muy hermoso. Dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo ¿qué? La palabra en medio de gran tribulación. ¿Cuántos pueden levantar un dedito y decir: yo estoy en gran tribulación? Creo que todos, ¿no? Así muy, muy tímidamente. Algunos no, dicen: no, ¿cuál?
Pero fíjate, en medio de ello recibes la palabra. Dices, ¿qué produce la palabra en el corazón del que la recibe? Gozo, paz, ¿sí? La llenura del Espíritu Santo. Y a lo mejor dice, no, es lo que menos quería. Claro, es lo que más necesitabas en tu vida, la palabra de Dios. Pero fíjense, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mis hermanos, tú puedes ir a donde vayas lleno de gozo, llena de gozo y del Espíritu Santo, y Dios va a fortalecer tu vida. Dios va a ir obrando de tal manera que puedes ver cómo es que Dios se manifiesta, cómo te pone ahí una persona con esa necesidad que tú también tienes, pero tú tienes a Jesús en tu corazón. Ahora le puedes hablar a esa mujer de eso, le puedes hablar a ese hombre de eso que está pasando, que es lo mismo que pasaste, y eso debe de producir gozo. Y cuando venimos a la casa del Señor, mis hermanos, pues simplemente como resultado de lo que Dios hace, nosotros le alabamos, le glorificamos, exaltamos su nombre. Gozo en medio de las tribulaciones, mis hermanos, gracias al Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto refleja lo mismo que hicieron o que recibieron los discípulos en el verso clave de esta noche, Hechos 13:52, es el verso clave que leímos. Esto es verdaderamente sorprendente, mis queridos amigos y hermanos, que en medio, escuchen, de las adversidades y de la oposición a la verdad del Evangelio, los discípulos llegan a tener el gozo en sus corazones, y en lugar de estar tristes, sin esperanza y amargados, estaban llenos de gozo del Espíritu Santo, o sea, fortalecidos. Mis hermanos, esto para mí significa madurez espiritual. Significa para mí constancia en el camino. Eso significa para mí madurez de tal manera que no cualquier cosa me va a mover. ¿Sí? Porque entiendo que en medio de las dificultades, ¿sí?, yo tengo esperanza. Yo no estoy amargado, yo no estoy resentido. Y cuando viene fulana y cuando viene sutana a la casa, yo he crecido, he madurado, he conocido a Dios, y no se me va el gozo del Señor, porque estoy fortalecido en Él, en el hombre interior. Amén. Entonces es importante, mis hermanos, que ante la oposición y a la verdad del Evangelio, los discípulos deben de tener el gozo del Señor. Ese gozo y la llenura ocurren, mis hermanos, en tiempos de tribulación, y eso es hermoso, que cuando más somos llenos del Señor y de ese gozo, es cuando están las tribulaciones. Es necesario entonces todas las dificultades, las tribulaciones, las adversidades por las que tú estés pasando, porque ahí el Señor quiere llenarte de su gozo. No es que vayas y compres un frasquito de gozo. Tú póntelo en las noches y vas a ver cómo vas a recibir. No. Es conocer a Dios a través de su palabra. Ser edificados en el conocimiento de la verdad, porque la verdad, mis hermanos, en nuestras vidas nos da esperanza, porque el Señor no nos deja sin esperanza. Todo lo que suceda, por más adverso que pueda ser, ahí está nuestra esperanza en Cristo, de que el Señor va a estar por nosotros. Y eso que estás pasando, esa leve tribulación momentánea, dice la Escritura, produce un gozo eterno. Dice, órale, mira, me está yendo como difícil, no la estoy pasando nada bien, pero me siento en paz. ¿De dónde viene eso? De conocer a Jesús. De conocer a Jesús. Y de no estar en una iglesia emocionalista, donde cada reunión quieres que oren por ti.
Impóngame las manos porque ya me siento triste. Impónganme las manos porque ya siento que me da. Cristianos maduros, mis hermanos, es lo que produce conocer a Dios. La madurez de la palabra. Ser fortalecidos en el hombre interior. Y no solo se refiere esta escritura a Pablo y a Bernabé, sino a los nuevos creyentes como tú y como yo. Somos recién convertidos, tal vez. Apenas estamos conociendo del evangelio y ya estás sufriendo oposición. Esas son las primeras evidencias de un verdadero discípulo, que en cuanto decide servir al Señor, viene la oposición, vienen las tribulaciones, ¿sí o no? Las experimentamos, pero hermosamente. Esto nos muestra, mis queridos amigos, que desde el principio los verdaderos discípulos, como tú y como yo, somos atacados, pero no vivimos según las circunstancias, sino según la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué va a hacer el Señor? No sé. ¿Qué va a darme el Señor? No sé. Pero yo confío en Él. Lo conozco. Sé que mi Dios está obrando. Sé que mi vida está en las manos del Señor. Y que si algo sucede que no puede entender, el Señor me lo hará entender en su tiempo. Amén. Bueno, dice entonces esta palabra, mis hermanos, que estaban llenos, como dice aquí Hechos de los Apóstoles 13:52, dice que estaban llenos. Esta palabra griega quiere decir pleró, que implica una acción continua y abundante, no algo momentáneo o circunstancial, no una emoción pasajera. Era una condición espiritual sostenida que iba llenando. La plenitud del Espíritu Santo, mis hermanos, no es un evento que sucede circunstancial o depende del momento, no. Es una situación que no es aislada, es la llenura. Por eso dice pleró, lleno. Significa constantemente, todos los días. Todos los días, siendo llenos. Es una experiencia continua que nos fortalece interiormente todos los días. Cuando lees la palabra del Señor, debe de fortalecerte, debe de llenarte de gozo, porque vas entendiendo poquito a poquito lo que es ser un discípulo de Jesús. Por eso, mis hermanos, aquel que no entiende esto, pues a las primeras de situaciones difíciles se va a ir de la iglesia, ya no quiere nada con el Señor. No, estaba mejor como estaba antes. Porque no está entendiendo, no soporta la tentación, la tribulación. No es una experiencia, mis hermanos, que es circunstancial, no, es continua, que fortalece nuestro hombre interior. Y es exactamente ese gozo continuo y la llenura del Espíritu Santo la que nos hace soportar, la que nos da permanencia, la que nos hace estar aquí en esta noche. No andamos porque, yo no sentí nada hoy. Ay, qué aburrida estuvo la reunión. Oye, pero algo les faltó. No. Eso ya pasó. Eso no es para ti ni para mí, como discípulos del Señor. Todo obra para bien para los que aman al Señor. Romanos 14, verso 17. Este gozo, mis hermanos, y la llenura del Espíritu Santo provoca que todas las aflicciones y las situaciones difíciles en nuestras vidas puedan ser entendidas por la posición de Dios en nosotros. ¿Quién vive en tu corazón? Si Cristo vive en tu corazón, vas a poder entender de una manera sobrenatural que los demás no pueden entender. ¿Por qué estás con ese gozo? ¿Por qué tienes esa paz? Si te robaron, si se robaron tu tinaco, si te quitaron las tuberías de allá arriba de la azotea y tú pensaste que te ibas a bañar y pues no hay tuberías,
se la llevaron. ¿Quién fue? Pues quién sabe. Y al rato las ves allá en la esquina vendiéndolas, ¿no? Eso le pasa cuando te roban las computadoras de los autos, ¿verdad? Ya se la saben y te dicen, ¿dónde te la robaron? Tú das fecha y todo y tanto enseña. Ah, es esta. Te dan la tuya. Te dan tu computadora de tu auto. Uy, eso me pasó a mí también. ¿Al pastor le pasó? Claro que sí. Después el mecánico me dijo, mira, te voy a comprar la tuya. Pues haz lo que quieras, pero tráemela. Y se fue. ¿A dónde iría? ¿Quién sabe a dónde fue? Pero me la trajo. Esa es la tuya. ¡Qué descaro! ¡Qué terrible! ¿Sí o no? Compré la mía. Bueno, así sucede. Pero somos llamados a que ni esas cosas, escuchen, nos quiten la paz. Dije, Señor, no, déjate de eso. Lo que me iba a costar mi misma computadora, la mano de obra. Dije, no, Dios mío, no tengo. Pues no sé, aquí estoy. Traigo el carro, entonces no pasó nada. Todo obró para bien. Romanos 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto, mis hermanos, simplemente nos hace sentir la seguridad y la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Que Él tiene cuidado de tu vida. No andamos por sensaciones emocionales ni espiritistas, no, estamos basados en la palabra del Señor. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquel que puede entender, aquel que es maduro, aquel que es entendido con la sabiduría de Dios, de que aunque todo lo que le esté pasando en su vida, Dios sabe su razón. La plenitud, mis hermanos, del Espíritu Santo se nota entonces en la actitud de cada uno de nosotros. El gozo del Espíritu Santo en nosotros es más fuerte que el rechazo humano. Un discípulo lleno del Espíritu Santo puede mantenerse firme aun cuando lo echen fuera del lugar. Bueno, mis hermanos, podemos entender entonces que esta clase de gozo y llenura del Espíritu Santo hace y fortalece al cristiano, al discípulo del Señor. No es la comodidad, escuchen, ni siquiera la asistencia a la iglesia la que forma un verdadero discípulo, sino el confiar plenamente en el Señor. Las pruebas son esenciales, las adversidades son vitales en nuestras vidas, pero esta es una marca que Dios deja en sus discípulos, una marca fuerte para saber verdaderamente los que están entregados a Él. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Póngase de pie, por favor. Discípulos llenos del Espíritu Santo en tiempos difíciles. ¿Cuántos tienen tiempos difíciles en sus vidas? Ahora, si algunos no, mañana lo vas a tener, no te preocupes. Yo tuve unos pasados difíciles, ¿sí o no? Estoy pasando por situaciones difíciles, pero todos los discípulos, para ellos es esencial tiempos difíciles, pero debemos de ser llenos de gozo, entendiendo la palabra del Señor. Cierra tus ojos. Padre, en esta noche te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Sabemos que tu palabra es viva, eficaz, y que todos los que somos discípulos, que estamos en esta noche aquí, y los que nos están viendo por el internet, allí en sus hogares, Señor, también, que sean llenos de ese gozo. Levanten sus manos y dígale: Señor, tu palabra es verdad, tu palabra me llena, tu palabra me sostiene, Señor. Tus palabras me alientan
a que en medio de esas dificultades, Señor, yo estoy firme en ti, Señor. Una respuesta que quiero tener en esta noche como un verdadero discípulo, Señor, es una acción de gracias, con gozo y lleno del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por esa adversidad, por esa situación por la que estoy pasando, porque yo sé que tú estás al tanto de mi vida, y ni siquiera esa situación podrá apartarme de tu camino, Señor. Yo permanezco fiel en ti, Señor, y es vital ese gozo, esa llenura del Espíritu Santo, porque puedo entender quién eres tú en mi vida, Señor. En ti hay esperanza, porque son las marcas indiscutibles de un verdadero cristiano: el gozo y la llenura del Espíritu Santo, la fortaleza que me da, Señor, el orar, el leer tu palabra, el levantar mis manos y decirte: Señor, gracias, gracias, porque soy tu discípulo, y en medio de toda adversidad yo sé que tú eres mi gozo y tú eres mi fortaleza, Padre. Gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. Yo sé que también viene el momento en el que tú nos vas a sacar de esa adversidad, y vamos a ver la luz resplandeciente de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y vamos a ver tiempos también de refrigerio, tiempos de gozo, tiempos de paz. Vamos a ver tiempos mejores, claro que sí, Señor. Y ahí también te daremos gracias, exaltaremos tu nombre, Señor, porque fortaleces nuestro corazón. Nuestra vida, Señor, está firme en ti, en Cristo Jesús. Amén. Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Separado de ti, nada puedo hacer. Quiero invitarle a que